el maestro Gonzalo Hernández Licona va a dar, junto con 7 académicos, un análisis sobre lo que se ha pasado entre el 2008 y el 2010. Leía hoy precisamente a Carlos Loret de Mola, que titula El escándalo que viene, Sócrates. Ándale. Pues ¿Qué tan escandalosos son los resultados? Escándalo que estamos. Pero ¿por qué? ¿Por qué va a ser escandaloso? A ver, y luego, escándalo e indignación. ¿Por qué? Es una indignación, porque bueno, yo creo que lo único que hemos encontrado del panismo es que dijo que iba a ser un cambio, y bueno, la reversa también es un cambio. Cuando vamos a ver que más personas van a vivir en la pobreza, alegando ahora que por la crisis norteamericana vamos a afectar más a millones de mexicanos, pues bueno, me parece totalmente aberrante lo que está sucediendo, porque lo que sí es un hecho es que los políticos del panismo han sido totalmente entreguistas a la política norteamericana. Y esto es muy grave, porque tenemos que pensar, mi querido Gabriel, que los precios internacionales y los precios nacionales de los alimentos están aumentando de tal manera que 6 millones de mexicanos se sumarán a la miseria entre el 2006 y el 2008. Esos ya están, pero seguiremos. La bronca es de los que vienen, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas. Y por ejemplo, tú tienes que pensar que en la Universidad Nacional Autónoma de México presentaron arriba de 60,000 jóvenes su examen de aplicación para poder tener garantizada la educación profesional, y solamente se pueden aceptar a 6,500, y esto de golpe y porrazo a más de 50 y tantos mil jóvenes se les deja sin ninguna otra opción. Tal vez la opción que dice el presidente y que dice Genaro García Luna, métanse a la policía o que se metan a ser parte de los sicarios y de los operadores de la delincuencia organizada, que para el caso y para mi punto de vista es exactamente lo mismo. En tales condiciones, mi querido Gabriel, yo creo que tendremos que ver que la crisis que ahora tiene toda la zona fronteriza del país va a ser un problema muy serio, pero muy serio. Toda la zona fronteriza del norte de México y sur con Estados Unidos está sufriendo una crisis no solamente moral, es una crisis de violencia, una crisis de inseguridad, pero sobre todo la economía, que era tan bonante, tan abundante, de grandes expectativas en todo el norte del país, se ha desplomado. Y para el caso, ahí tienes Monterrey, uno de los ejemplos más claros y preclaros, en donde los empresarios de Nuevo León están vendiendo sus empresas a precio de remate, porque ya lo que quieren es largarse a cualquier otro lugar en donde puedan cuando menos circular en paz por todas las calles. Y no se diga toda esta zona de Tamaulipas, Laredo, Nuevo Laredo, Reynosa, Ciudad Juárez, Matamoros, Chihuahua. Y solamente te tendría que dar un dato, Gabriel. En Nuevo Laredo hay más de 25,000 casas, estoy hablando de casas abandonadas. Pues qué terrible. Esto nos da una muestra de lo que estamos viviendo. Pero, ¿qué nos va a pasar con este manejo y aumento de la pobreza? Bueno, estados tradicionalmente pobres como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Veracruz, en fin, esta zona del sur del país, cada día va a entrar en una situación mayor de crisis, y por esa razón tú puedes ver y notar no solamente la irritación y el descontento de los mexicanos en contra del gobierno, sino también ya una voluntad férrea por hacer cambios, y cambios de cualquier tipo, aún cambios que puedan llegar
hasta la propia violencia. Y esto, Gabriel, pues se convierte en una zona de peligro extremo, porque no podemos negar que si México entra, como entró Centroamérica en su momento, en una dinámica de violencia con movimientos sociales violentos, pues no vamos a resolver nada, porque allá tampoco se resolvió nada. Solamente quedaron millones de huérfanos, millones de viudas, millones de mutilados y una economía totalmente destrozada. Y en tales condiciones, yo creo que por esa misma razón, el gobierno de México, en vez de aplicarse a hacer inversiones en programas de carácter social, está haciendo inversiones en la policía y en la militarización del país. Y esto, en lugar de resolver el problema, lo está complicando, porque tú ya no puedes caminar por ninguna calle de una ciudad importante si no tienes automáticamente no solamente la vigilancia de la policía, pero no para brindarte protección, sino para molestarte, para estarte pidiendo documentos, para estarte haciendo inspecciones. Y esto, sin duda alguna, los mexicanos no lo vemos con buenos ojos, porque todo el mundo sabemos, todo el mundo sabe en el propio gobierno y en la policía en dónde y quiénes son los verdaderos delincuentes. Y esos andan como Pedro por su casa, Gabriel, y eso es lo que nos está haciendo muy vulnerables en toda esta situación económica, y que seguramente pues vamos a tener serios problemas, porque también ya hay muchas familias a las cuales no les alcanza sus ingresos para obtener el mínimo de alimentos para sobrevivir diariamente, Gabriel. Sócrates, pues una reflexión muy crítica, muy inquietante, muy preocupante, porque pues yo no veo que a través de la fuerza de utilizar el Estado, sus organismos de seguridad para enfrentar un problema de criminalidad, pero por otro lado se genera otro que es pobreza, que es falta de generación de riqueza, se afecta el empleo, y en eso pues habrá que ver qué pasa en los próximos meses, próximos años, porque también entendería yo que en el caso de Juárez, en el caso de Tijuana, el Estado mexicano ha ido recuperando espacios. Sin embargo, en otras zonas como Tamaulipas, como Michoacán, como bien lo dices tú, Monterrey, Nuevo León, pues ahí crece la inseguridad, crece la violencia, y pareciera pues que están... Yo acabo de estar en Ciudad Juárez, Gabriel, y cuando caminas por las calles de Ciudad Juárez ves una destrucción terrible. En todo el centro parece que pasó